comunicando nada, cuando te traen algo que no estás de acuerdo, que va totalmente desalineado con lo que esperabas, y en lugar de decir, ostras, esta responsabilidad como líder es mía de que no lo he enfocado bien, no lo he delegado bien, digo que esto es una mierda, perdón de la expresión, ¿no? Em, yo he visto mucha comunicación así de agresiva, de es que no te has enterado, es como tirar la responsabilidad hacia el colaborador cuando la responsabilidad es del líder de cómo comunicas y sobre todo cómo delegas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Albert Pérez, co-CEO y cofundador de WaveUp. ¿Cómo estás, Albert? Buenos días, Sebas. Muchas gracias por tu invitación. Muy bien, la verdad, con muchas ganas de este episodio. Qué bueno, encantado de tenerte por aquí. Oye, Albert, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que haces, no sé si nos puedes contar un poquito más. Bien. Bueno, pues lo que hace WaveUp es sobre todo preparar founders, first time founders, ¿no? Los emprendedores que emprenden por primera vez, en líderes de élite. ¿Y qué significa esto, no? Dices, y esta frase que queda tan marketingiana, ¿qué significa? Pues sobre todo lo que vemos es que hay mucha ayuda en fases iniciales con todos los emprendedores a nivel de incubadoras, aceleradoras, en todo este acompañamiento desde el MVP hasta el Product Market Fit. Pero ¿qué ocurre con aquellos fundadores que les va bien, que hacen las cosas bien y empiezan a escalar sus startups? Nosotros lo que vemos es que el mayor reto es precisamente el liderazgo, que es cuando empiezan a entrar personas en el sistema, sobre todo cuando se empieza a construir todo ese middle management, y entonces ahí es cuando empiezan los primeros grandes retos de cómo aquellas personas, sobre todo que ni han tenido grandes experiencias profesionales, ni han tenido grandes equipos debajo, es cómo escalo todo esto. Entonces lo que nosotros hacemos es entrenar el liderazgo. Para nosotros el liderazgo no es se alcanza y ya está, sino es algo que se entrena a lo largo del camino, es como un atleta de élite. Y lo que hacemos es entrenar los tres niveles de liderazgo, es decir, autoliderazgo, liderazgo de equipos y liderazgo de la organización. Cómo lideras un sistema, un ente, ¿no? Que va más allá de personas individuales. Entonces, eso es lo que hacemos. Entrenar este liderazgo a lo largo del camino para que la startup, la scale-up, siga creciendo en todas sus fases y rondas. Perfecto. Oye, Albert, para los que no estén tan familiarizados o lo han escuchado, pero a lo mejor no les queda claro, ¿qué es una startup? ¿Qué es una scale-up? ¿Y por qué son diferentes? Buena pregunta. En realidad hay varias definiciones y cada uno le va a dar su toque, ¿no? Pero resumiéndolo mucho, al final una startup es una empresa con un componente de innovación muy grande y normalmente tiene de la mano un modelo de escalabilidad, es decir, en su ADN tiene un componente de ese modelo de negocio va a ser de rápido crecimiento. Además, sumado a todo esto, de que el modelo de negocio va a permitir, por ejemplo, un SaaS, ¿no? Que sería como una plataforma que permite vender de forma masiva un software digital a los usuarios. Eso, claro, tú haces una herramienta digital y puedes venderla a todos los usuarios. No tienes no tienes horas hombre, ¿no? Como por ejemplo sería más nuestro modelo que es consultora. Entonces, ¿qué pasa? Que además no solo tienen un modelo escalable, sino que muchas contienen un componente de inversión detrás. Es decir, hay inversores, hay fondos de inversión que ponen dinero. Y eso hace que esa startup, que ese ente, esa empresa, tenga una aceleración extra además de su propio modelo. Entonces sí que es cierto que en primeras fases, obviamente lo que estás es ganando velocidad en que ese equipo mantenga viva ese modelo de negocio hasta encontrar cómo vender ese producto, a quién vender ese producto, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que tú ya tienes un producto que parece que tiene un encaje en el mercado, que tiene algo diferente, has encontrado a quién vendérselo y que además tiene un mercado grande, hasta aquí estaríamos en fases startup, y luego llegamos a la fase scale-up, que es, ya he dado con la tecla. Y ahora lo que quiero es ese dinero para acelerar, ¿no? Yo ya sé que si pongo una moneda en esta máquina me salen cuatro monedas. Entonces lo que es, necesito ese dinero para poder convertir las máximas monedas posibles en el menor tiempo posible, abarcando nuevas líneas de negocio, nuevos países, etcétera, etcétera. Y eso supone muchas veces, y ese es el gran reto, es que los equipos se duplican en cuestión de meses o un año, ¿no? Es decir, tenía 30 personas y ahora somos 80. ¿Qué sucede? Que eso supone, claro, para el sistema, tú imagínate
onboardear, ¿no? Ir metiendo personas nuevas en el sistema todo el rato, con lo que supone para el reto de la cultura, para un reto de comunicación, para un reto de procesos, etcétera, etcétera. Perfecto. Oye, Albert, cuéntanos un poquito el origen secreto. ¿Cómo llegaste a este mundo de ayudar a los fundadores de ScaleUps a, pues, a llegar al siguiente nivel? Pues te diría que llego desde el corazón, en el sentido de, em, yo desde pequeño em, sentí la necesidad, sobre todo como la pasión, te diría, em, de encontrar herramientas, de aprender, de formarme en desarrollo personal. Luego descubrí que era más una necesidad que no una pasión, sino que estaba buscando yo herramientas para salvarme a mí mismo de todas aquellas cosas que yo había vivido a lo largo de mi infancia y adolescencia. Entonces, sobre todo, el montar web con mi socia Laura nace de poner a disposición todo aquel viaje que yo había vivido solo y que mi socia también en paralelo había vivido su historia, em, de ponerlo a disposición para que las personas no se volvieran a sentir solas si no querían. Y además enfocarlo en un target, en un mercado que no estaba siendo cubierto. Nosotros sentimos que había una necesidad de founders que se están peleando día a día con una realidad que es muy dura, es un mercado muy competitivo, luego ya hablaremos si quieres de alto rendimiento, eh, y lo estaban haciendo solos. Y nosotros queríamos poner a disposición, en plan de este camino que hemos hecho solos y que ha sido duro, en este mercado que además son los que promueven y generan los productos del mañana. Entonces yo quiero hacer eso posible y quiero contribuir con mi granito de arena a que la sociedad tenga también, sin maximizar esas oportunidades de que hayan esos productos del mañana y que los founders no vivan un suplicio, un sacrificio cuando escalan sus empresas. Perfecto. Oye, Albert, justo te quería preguntar sobre el punto mental donde está el emprendedor en un scale-up. Porque, por un lado, me imagino que se sienten así de, ya la hice, como decimos en México, de ya lo logré, como tú dijiste, ya se probó el modelo, ya creció, ya seguro tienen cierto número de empleados. eh, y a ver, vamos, la empresa ya es más exitosa que muchas empresas, a lo mejor no sé si en España también le dicen así, en México le decimos pyme, que es pequeña y mediana empresa. Eh, Correcto. entonces, o sea, digamos que si la scale up se queda como está, ya, ya podría considerarse como que lo que pusieron es un caso de éxito. Pero, simultáneamente, eh, estás así con el hambre de que estás creciendo muy rápido, que estás queriendo llegar al siguiente nivel y, pues, no sé, volverte un unicornio, volverte una empresa transnacional, bueno, la meta, la meta empresarial que tenga cada quien. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo has visto que es el mindset o más bien, cómo es el estado mental del emprendedor cuando llega a esta fase? Que no tiene una única respuesta. Es decir, no todos los emprendedores lo viven de la misma forma. Por ejemplo, no es lo mismo un emprendedor que es EBITDA positivo, es decir, que su empresa ya es rentable, que su empresa no lo es. Normalmente empresas que sienten que ya son rentables, es como que depende el fundador, se relaja un poco más. Ya no siente esa agresividad porque sabe que no se va a morir su empresa mañana. También impacta mucho, otra de las variables que es relevante tener en cuenta es cómo de conectado está el founder o el equipo de founders, o sea, los socios, con el propósito de la compañía. Es decir, es muy diferente un emprendedor que quiere hacerse rico y ya está. Es decir, he montado esta empresa para venderla lo antes posible y sacar el máximo dinero posible, a un fundador que está conectado con realmente un producto que llegue a las máximas personas posibles y eso deje una huella en el mercado, deje una huella en la sociedad. Se vive muy diferente también. A nivel también de, incluso con nuestros clientes, ¿no? El que viene ya cuando ya tiene el problema encima de la mesa y es un problema grande, al que se quiere anticipar porque quiere asegurarse que esto llega lo mejor posible, en las mejores condiciones, con una sostenibilidad a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos variables yo te diría que son muy relevantes. Entonces, en cuanto a la salud mental, que me preguntabas, hay personas que cuando nos llegan a nosotros están en un punto de salud mental que lo primero desde el autoliderazgo es protegerlos de ellos mismos. Porque sobre todo si la scale-up está teniendo retos de crecimiento grandes,
em, se compensa mucho con un extra push a nivel personal de un sacrificio muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el punto de personas que tienen que ir al médico y no van, ¿no? Y a lo mejor tienen problemas de estómago potentes o en la boca, lo que se dice es que si no vas a tener que coger una baja después cuando tú no lo elijas, ¿no? Entonces hay personas que están bastante mal, cerca del burnout. Hay personas que están bien y se anticipan. Ya te digo, tendremos sobre todo estos dos perfiles, el que viene para anticiparse y el que viene ya con un problema, o muy personal, de que ya le está impactando con su pareja, con su entorno personal, o tiene un problema grande en la empresa y no sabe cómo abordarlo y necesita que alguien desde fuera le dé ese enfoque, ¿no? Y también aprender a hacerlo de una forma más amena, de cómo llevar el camino. Perfecto. No Justo sé si te también responde, Sebas, este Sí, enfoque. sí, totalmente. Oye, Albert, justo también te quería preguntar, hablando de las vacaciones forzadas, y no. Algo que pasa mucho con scale-ups o con empresas que se vuelven o se están convirtiendo en empresas unicornio, además en el lado de Latinoamérica, que es donde yo conozco más, sé que hay muchísima rotación. Que hay muchísima rotación y esto va enfocado en el tema de que se necesita crecer mucho y muy rápido, ¿no? Y pues ahora sí que van quemando las naves y pues, lo malo es que pues no son naves, son personas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿qué, eh, ¿qué se puede hacer para que no solo transformar al líder en la forma de hard skills, de que aprenda lo suficiente de para pues, administrar un negocio que está escalando rápidamente, sino también pues eh, cuidar, o sea, desarrollar esta parte también empática para retener a sus equipos de trabajo, sacar la mejor versión de esos, cambiar la cultura organizacional sin sacrificar a corto, mediano o largo plazo el rendimiento, bueno, el crecimiento de la empresa. Em, Habrá personas que no estarán quizá de acuerdo con esta opinión, pero yo soy creyente de que tú puedes ser un muy buen líder y no pagar el precio de los resultados. ¿Y cuál es el equilibrio, sobre todo, de el corto y el medio y el largo, ¿no? Cuando tú buscas el resultado hoy de forma inmediata, esto es como hacer un caldo. Vamos a ponerlo, una sopa. Em, Tú puedes hacer una sopa en media hora, probablemente con un Ayo Express, o puedes hacer una sopa en 6 horas. Si lo haces en media hora, o sea, está asegurado de que no vas a ver igual el caldo que si lo haces en 6 horas, porque si no nadie lo haría con 6 horas, ¿no? Claramente hay una diferencia en cómo los huesos dejan el calcio, etcétera, etcétera. Entonces, sin ir mucho a la metáfora, em, todo depende de la persona que posee el sistema, ya sean los inversores, ya sean los socios, es ¿qué quieres? ¿Quieres simplemente, es lo que te digo, hacer un sprint, intentar vender una empresa en un año y que tal como la vendes y dejas las llaves de la compañía, eso como un castillo de madera o de palillos, de espaguetis, se desmonta al momento? ¿O quieres algo que realmente te puedas sentir orgulloso, que realmente las personas estén bien y que esa empresa tenga una larga vida alrededor? ¿Qué sucede? Que si tú montas una scale-up grande, llegas a unicornio, y ese sistema no para de tener rotación porque la gente está quemada, porque la gente no se entiende, porque la gente está a flor de piel con las emociones y con el ego defendiéndose y de una forma agresiva. ¿Qué sucede? Que o sea, la empresa ya va con una inercia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra una persona nueva, ya hay una energía en la oficina, ya hay un mal rollo, una tensión, que sí, obviamente de primeras va a venir con la motivación y la ilusión de estoy trabajando para una empresa que mola mucho, que sale en los periódicos, etcétera, etcétera. Pero a lo poco tiempo esa persona se va a empezar a contaminar del gossip, ¿no? De los comentarios también que dice la gente, porque hay una cultura que es un poco negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuán sostenible eso es, si lo miramos en 100 años o en 200 años, cuán sostenible es esto para una compañía. ¿Estamos construyendo compañías que son simplemente para enriquecer personas en el corto plazo? O si miramos desde una mirada de huella de legado,
estamos construyendo empresas que son sólidas y sostenibles para que aborden y creen nuevos productos en innovación, haya innovación. Está claro que cuando las personas tienen estrés, cortisol en el cuerpo, son mucho menos creativas, por tanto van a innovar mucho menos. Son mucho menos resolutivas y toman peores decisiones cuando tienen el cortisol en sangre. Entonces, esa para mí es una invitación más a la reflexión de decir qué estamos construyendo. Y si hay un interés personal claro, perfecto. Entonces ahí no hay problema, pero entonces sepamos todo a qué jugamos, ¿no? Si el fondo quiere comprar para vendérselo al siguiente fondo hasta que llegue a los más ricos y luego ya pondrán a personas súper top que arreglen eso, ya veremos si se consigue. O estamos jugando a construir hacer un juego que sea lo más sostenible, que creo que es hacia donde va el mercado cada vez más, con las nuevas generaciones que ponen más conciencia en dónde y cómo trabajan. Pero por ejemplo, Albert, y a ver, de nuevo, yo pienso como tú y yo pienso, ¿cómo se dice? Digamos que yo soy el abogado a no quemar a las personas, ¿no? Pero jugando un poquito Mm, como abogado del diablo, y a lo mejor por eso no soy emprendedor tecnológico, eh, también lo entiendo porque hemos tenido aquí a varios invitados que son emprendedores tecnológicos y entiendo que también hay una ventana muy, ¿cómo se dice? Hay una ventana muy corta a veces para justamente el tipo de tecnología o el tipo de empresa que están haciendo, ¿no? Porque hay muchas empresas que hacen algo similar y se están peleando por el fondeo o porque, o sea, a ver, hay empresas que, no sé, están a punto de conseguir el estatus de scale up, por decir algo, y ya está saliendo tecnología que los va a dejar obsoletos en un año, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es una exageración, pero no sé, hay empresas, por ejemplo, ahorita con inteligencia artificial que pues de la noche a la mañana te, te revoluciona tu sector, ¿no? Entonces, por jugar al abogado del diablo, también entiendo esta parte de, hombre, o sea, yo sí quiero una cosa que perdure y que tal, pero a lo mejor, sobre todo en empresas tecnológicas, a lo mejor la ventana es tan corta que no me puedo dar el lujo de esperar hasta que... ¿Me explico? O sea, es que a lo mejor si lo quiero hacer de la sí, forma correcta, me tardo 3 años en vez de uno, pero para cuando tenga 3 años ya hay otras 3 empresas que están más posicionadas que hacen lo mismo o ya no están fondeando este tipo de proyectos porque suele ir por olas o, o no sé, estoy muy de acuerdo y gracias por el challenge. Sebas, porque tienes toda la razón. Y una de las cosas que yo cuando entro con mis clientes, que sobre todo están más orientados a resultados, matizo mucho de no somos coaches animadores, no somos Mr. Wonderful, esto no va de somos los abogados que llevamos la bandera de las personas, ni muchísimo menos. O sea, somos los primeros que cuando hay que despedir a alguien lo proponemos, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero más con el comentario que decía antes? Puede haber una ventana muy corta. Entonces, pero como líder, tú tienes la responsabilidad de comunicar, de ser responsable, de no faltar el respeto, de generar contextos. Entonces, puede ser que venga una época de 3 meses, de 6 meses muy duros, pero es muy diferente que tú trates a las personas sabiendo la presión que tú tienes, no comunicando nada, cuando te traen algo que no estás de acuerdo, que va totalmente desalineado con lo que esperabas, y en lugar de decir, ostras, esta responsabilidad como líder es mía de que no lo he enfocado bien, no lo he delegado bien, digo que esto es una mierda, perdón de la expresión, ¿no? Um, yo he visto mucha comunicación así de agresiva, de es que no te has enterado, es como tirar la responsabilidad hacia el colaborador cuando la responsabilidad es del líder de cómo comunicas y sobre todo cómo delegas. Entonces, comunicar puede ser coger a todo el equipo, sentarlo y decir, equipo, vienen 6 meses muy duros. El mercado está así, ahí está la competencia, los inversores nos piden esto. Entonces estás haciendo partícipe y estás viendo a todas las personas que están en esa sala escuchando. En plan de, ¿estamos todos de acuerdo de que van a ser 6 meses que vamos a currar un montón, incluso más horas de que a lo mejor lo que nos tocan? Y todo el mundo te dice que sí. Y si hay alguien que no, tú generas ese contexto de decir, ¿hay alguien que no está de acuerdo? ¿Hay alguien que tiene alguna idea? ¿Hay alguien que pueda poner encima de la mesa? Y que la gente haga challenge y lo resuelves en el momento y te atreves y te expones tú a que haya alguien que diga,
yo no voy a trabajar más, yo no me lo voy a hacer. Y entonces ahí tú como líder tomas una decisión. Pero al menos ha sido, tú estás poniendo una conciencia y una coherencia en el sistema que todo el mundo luego está alineada con ello. ¿Me explico? Totalmente. Sí, no, y justo, ahora sí que no necesitas sacrificar las formas para llegar al fondo, ¿no? Que es en este caso que la empresa sobreviva o que llegue al siguiente nivel o que ¿no? Que a lo mejor es que También te tam- tiro un ejemplo, ajá, Sebas. sí, Digo que hay empresas que, sobre todo, hay founders que están muy alineados con la parte de resultados, ¿no? Nosotros entendemos el liderazgo como que son dos riendas que hay que llevar en paralelo. La parte de resultados, objetivos, tareas y la parte de personas, relaciones. Entonces, hay veces que la personalidad normalmente te tira a una de forma natural o te tira a la otra. Y tú como desde el liderazgo tienes que poner la conciencia y la energía para equilibrarte. Entonces, ese patrón, que prácticamente viene de la infancia, no lo elegimos nosotros, simplemente sucede, ¿no? Entonces, hay gente que le sale más una o la otra. Entonces, también me encuentro scale-ups que lo que pasa es lo opuesto. Es decir, que el founder es tan people-oriented que quiere tener una cultura maravillosa, que quiere seguir escalando, que no escala al ritmo de una escala. Y ahí sobre todo jugamos mucho un papel todo lo contrario, de balancear hacia el otro lado, porque si no es que no vas a llegar y a lo mejor ya no eres evita positivo, y si no eres evita positivo los inversores no te van a invertir porque las métricas que tienes no son buenas, etcétera, etcétera. totalmente. Sí, al final del día es una empresa, tienes que rendir cuentas a todos, a los inversionistas, a los empleados, a todos, eh, y que no y que no caigas en el extremo por agarrar casos de culturas tóxicas que son bastante conocidos de antes. Pues no tienes que llegar a un extremo tipo WeWork o Uber en su momento, que eran más cultos Mm. que otra cosa, para estar, o sea, más bien, no es necesario que llegues a ese extremo para tener una cultura organizacional disfuncional, ya sea por lo que tú dices, porque no se están consiguiendo los objetivos o porque no se está cuidando el capital de trabajo, ¿no? Justo del balance es lo del líder. Sobre todo porque además nosotros que hacemos también toda la parte de evolución de la cultura, em, el desgaste y la energía y el tiempo y el dinero que supone modificar una cultura es o sea, requiere mucho tiempo, mucho recurso, mucha energía, porque no es lo mismo cambiar una cultura, evolucionar una cultura de un equipo de 20, de 30, de 50 personas que de 500 personas. Es decir, ¿por qué? Porque esas personas ya están frustradas, ya han perdido la confianza. Entonces, o los valores son otros completamente diferentes de a lo mejor las personas que dirigen en ese momento, o los founders toman la conciencia y se dan cuenta de que eso no es lo que necesita la compañía. Entonces, cambiar una vez cuando ya tienes un sistema grande, la cultura no es algo fácil y eso pasa mucho sobre todo cuando hay los M&As, ¿no? Cuando se adquieren compañías y las grandes compañías quieren meter su cultura, que normalmente si se hace de una forma poco respetuosa, hay un quiebre muy grande para las personas que han vivido en el sistema pequeño, ¿no? En la empresa pequeña. Totalmente. Eh, ¿Qué consideras más difícil, transformar la mentalidad de un líder o la cultura de toda una organización? Por lo que tú dices. O sea, ¿es más fácil convencer al CEO de que tiene que cambiar o justo cambiar a todos los empleados que en teoría son más, y lo digo con que se entienda, no se queden con la palabra, quédense con el contexto, son más prescindibles que el fundador o que el CEO? Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, danos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. Creo que no te puedo dar una respuesta como blanco binaria, ¿sabes? El blanco o Claro. negro. ¿Por qué? Te cuento. Cambiar la mente de un líder, es decir, para poder cambiar, un líder tiene que haber voluntad, tiene que haber apertura para que nos entendamos. Si tú estás en plan de, me da igual lo que me digas, Sebas, quiero facturar
200 millones este año, es que da igual lo que le digas, o sea, no vas a cambiarle por mucho. ¿Por qué? Porque hay un cierre completamente, o sea, la compuerta está bajada completamente. Entonces, en cambio, cambiar una cultura, hay una dificultad en tiempo, en energía, en cascadeo de ese trabajo. Pero si el C-level, los founders y el C-level y directores, sobre todo con los founders es suficiente y el C-level, están involucrados, eso va a suceder. Tarde o temprano, sí o sí va a suceder. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería mi respuesta? Si hay voluntad, desde arriba, desde las personas que dirigen la organización, que lideran la compañía, va a suceder sí o sí, va a ser inevitable. Va a ser más largo, si hay más personas, el cascadeo va a ser más largo, pero va a suceder. En cambio, de la otra forma, como estamos hablando de un líder máximo, del CEO en este caso, si tiene el cierre, es que automáticamente no va a suceder nada, ni la cultura ni su cambio. Oye, Albert, y por ejemplo, los emprendedores muchas veces tienen dudas, tienen propios miedos, inseguridades. Eh, Está comprobado que los emprendedores tienen mucho síndrome de, ay, se me fue la palabra, síndrome de impostor. Em, yo te quería preguntar, ¿cómo los ayudas a abordar esos miedos, esas inseguridades, que muchas veces no es que no puedan, perdón, no es que no quieran, es que no, eh, sino es que literalmente muchas veces no pueden compartírselo a sus empleados? Esa, ese es un gran tema, ¿no? Porque el miedo es humano, o sea, forma parte del ser humano. Y es inevitable que hay una parte de nuestro cerebro que quiera estar a la altura de las circunstancias, de nuestros pares, de nuestro entorno, de aquel entorno donde nos relacionamos en general, ya sea desde más personal privado, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, en el entorno en el que te rodeas, como de estar a la altura de la compañía. Para nosotros, una de parte del ADN de nuestra compañía es que somos de tu equipo. ¿Esto qué significa? Que realmente hacemos sentir a las personas que trabajan con nosotros que no está sola. Eso es, o sea, es un máximo, es un principio básico cuando trabajamos con alguien que sienta que no está sola la persona. ¿Eso qué significa? Que ya permite que la persona al menos pueda externalizar, pueda compartir lo que le está sucediendo, porque no es lo mismo que tú sufras el síndrome del impostor tú solo y no lo compartas y tengas el pánico en el cuerpo y lo vivas solo, a que puedas compartirlo con tu coach y puedas decirle en plan de, me da pánico salir al escenario y hablar. O me da pánico comunicar esta decisión o no sé cómo voy a despedir a esta persona cuando todo el mundo la ama. Pero es que siento que o no da los resultados o yo qué sé, el motivo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros lo primero es que la persona pueda abrirse, por tanto, porque no se sienta sola. Y la segunda es que pueda ser ella misma. Es decir, hay contextos en los que ciertamente podríamos abrir un debate o ponernos a profundizar, donde seguramente no tenga mucho sentido, no sea muy coherente explicar tal y como se siente la persona. Pero hay otros, el que es, en mi experiencia y opinión, la mayoría, es decir, la mayoría donde el solo poder decir estoy un poco nervioso o ayer estuve toda la noche dando vueltas porque no sabía ni cómo empezar esta frase y automáticamente cuando tú eres capaz de mostrarte tal y como eres delante de las personas, poder hacer ese ejercicio de vulnerabilidad y de autenticidad delante de todo el mundo, tu cuerpo se relaja, ya lo ha dicho, ya ha visto que no ha pasado nada, porque al final el cerebro, ¿de dónde viene todo esto? Viene de advertirnos de no morir, es decir, de supervivencia. Pero la realidad es que el cerebro confunde que lo que vamos a vivir, que el cuerpo nos está alertando, es como de vida o muerte, pero no lo es realmente. Entonces, cuando el cuerpo realmente se enfrenta a la situación real y se da cuenta de que no va a morir, automáticamente el cuerpo se relaja porque ya está, ya lo has puesto encima de la mesa, ¿no? Entonces, sobre todo te diría que hay estos dos pasos entre otras herramientas de visualización, como hacer los atletas de alto rendimiento, etcétera, etcétera, pero sobre todo el poder compartirlo, lo primero, que eso ya muchas veces, ya solo el poder expresarlo y hacer cuatro preguntas a la persona profundas que conecten, bajen a la persona a tierra, ya ayuda mucho a la persona de
Vale, vale, que alguien te diga que confía en ti. Nosotros decimos mucho, confío en ti. Em, y luego la segunda es invitar a la persona a que si siente miedo, se siente insegura, etcétera, pueda verbalizarlo. Porque eso también conecta con las personas. Porque todo el mundo, todos los seres humanos tenemos emociones y más el miedo. Entonces, que haya alguien de mi equipo o haya alguien de mis clientes que me escuche a mí decir, eh, estoy cagado, tengo miedo, esto me preocupa, automáticamente las personas dicen, ostras, joder, Alberto es humano, qué guay, ¿no? Entonces, y entonces ahí todo lo que dices después es tan, como tú ya has hecho una conexión con el corazón, con la vulnerabilidad, con la autenticidad, automáticamente, por arte de magia, te diría entre comillas, todo lo que dices conecta, porque ya has sido genuino, ya no estás diciendo bullshit, ya no estás intentando quedar bien con la persona que tienes delante, aunque te tiemble la mano, te tiemble el pie, y la gente ya percibe de forma consciente o inconsciente que lo que estás diciendo es puramente faceta, bullshit, máscara, coraza, llámale como quieras. Entonces, para mí estos dos puntos son los más relevantes entre herramientas de coaching que se pueden hacer, por supuesto, en sesión, ¿no? Pero eso sería el resumen. Perfecto. Sí, justo igual te tocaba este tema porque hace poquito tuve una plática con un amigo. En los eventos que hacemos en Entrepreneur, yo casi siempre soy, bueno, no casi siempre, de hecho siempre soy el presentador, pero y algo que a mí me han dicho mucho es justo esa parte, ¿no? De oye, algo que me gusta de ti es que pues eres vulnerable, eres transparente, eres tal, y pues conecta, ¿no? O sea, básicamente dijeron lo mismo que Albert. Y algo que le dije fue sí, pero no. O sea, eh, digamos que, o sea, sí soy vulnerable, sí soy transparente cuando hablo con los empleados de Entrepreneur y les digo, oye, a lo mejor me preocupa un poquito esta parte, hay que ver, etcétera. Le dije, pero por ejemplo, en el evento, yo realmente no soy transparente. O sea, yo estoy usando, como, por ejemplo, son eventos en vivo, entonces tiende a pasar muchas cosas. Eh, y entonces, pues hay veces que pasa justo cuando estoy presentando, ¿no? No sé, se deja de proyectar en ese momento la televisión, etcétera. Y pues normalmente, ¿qué hago? Pues hago un chistito, sigo como si, como si no hubiera pasado nada, ¿no? En lo que, porque yo ya sé que el equipo lo va a arreglar, ¿no? Eh, pero mencionaba justo esto, eh, porque es que yo creo que algo yo soy el principal que cree no solo a los fundadores o así, o sea, para todas las personas creo que es mucho mejor y mucho más rico para todos si somos vulnerables y si somos transparentes y eso todo, pero también entendiendo que sí tienes que tomar en cuenta el contexto, el motivo, con quién hablas, toda cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, y pues, perdón que lo diga así, pero es la diferencia entre ser transparente y andar tirando mierda por todos lados, ¿no? Me molestó esto, me dijo esto, tal. Eh, y justo, o sea, y le di un ejemplo, porque esta persona también tiene su negocio. Dice, es que traté de hacer esto de vulnerable y como que no les gustó. Y le dije, bueno, pero es que, ¿qué les dijiste, no? Pues básicamente que iba muy mal la empresa, no sé qué tal. Y yo, bueno, es que también entiéndelos. O sea, que mal usado ese speech, pues puede ser un arma de doble fila, porque tú te querías ver vulnerable, pero si yo me subo a un barco, la verdad, lo menos que yo quiero escuchar es al capitán siendo transparente y vulnerable diciendo, la verdad es que estoy nervioso porque está muy feo el mar, no sé qué. O sea, yo, ¿sabes? O sea, si el capitán me dice a mí como, no como tripulación, como audiencia, bueno, como usuario más bien, oye, estoy nervioso de esto, o no sé si con mi iPhone, si Tim Cook saliera, oigan, siendo bien transparente, la verdad sí me preocupa que les vayan a hackear las fotos y sus datos bancarios, pues te pone nervioso, ¿no? O sea, a lo mejor sí es algo que le, que lo asusta y que le Estoy, preocupa y estoy tal. muy de acuerdo que Ajá. hay que tener muy en cuenta el dónde compartes y cómo lo compartes. Creo que el cómo es muy relevante, y a quién se lo compartes. Es decir, creo que siguiendo con el ejemplo del capitán del barco, ¿no? Que decías, eh, puede ser que el capitán del barco no sea tan malo que a lo mejor diga, estoy perdido.
Pero si te lo dice con una voz y una seguridad titánica de estoy perdido ahora, no sé muy bien hacia dónde vamos, pero lo que tengo muy claro es que vamos a lograr saber dónde vamos, caminemos un poquito más el camino, es muy probable que la gente, o sea, eso gane muchísima más motivación de decir algo que es evidente, porque la gente no es tonta, la gente ve las cosas. Entonces, si tú estás dando tumbos, que tú lo verbalices o no lo verbalices, lo que estás haciendo es matar el gossip. Es decir, ayuda mucho más que tú digas, estoy perdido, no sé por dónde es. ¿Por qué? Porque la gente ya lo ve, no es tonta la gente. Entonces, el problema es ese, que muchas veces queremos tapar lo que es evidente. Entonces, aumenta mucho más la motivación, el engagement, la conexión con las personas que tú digas, estoy perdido. Ahora, eso sí, desde tu seguridad personal, desde tu liderazgo, cojas y digas, pero tengo un compromiso claro para poder, lo primero de todo, entender hacia dónde vamos o encontrar el camino y luego lo caminaremos. Pero lo primero, el primer step, teniendo en cuenta que no sabemos dónde vamos, es encontrar hacia dónde vamos. Eso hace que, obviamente, las personas digan, ah, vale, y ya no están, eso, ¿no? Comentando por detrás eh, que si no se entera, que si no sabe hacia dónde vamos, que si no sé qué, porque ya la persona lo está admitiendo. Y a lo mejor la persona hasta coge y dice, entonces como ahora mismo yo no tengo mucho enfoque, ¿alguien está viendo algo? Eso es liderazgo, es que tú puedas también utilizar el sistema, puedas utilizar el problema es que muchas veces nos han contado, ¿no? Como que el jefe o el líder tiene que cargárselo todo a sus espaldas. Entonces, ¿qué pasa? Que se compensa después más con más horas de trabajo. Y contra más horas de trabajo, más reactividad, peor duermes, más estrés, más cortisol en vena, menos creatividad tienes, menos innovación, menos mejores decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Entras tú solo en un loop de más presión, peores resultados, peores decisiones, más horas, peores resultados y así sucesivamente. En lugar de normalizar muchas veces las cosas. Entonces, completamente de acuerdo con si estás en un contexto donde estás a lo mejor en un fondo de inversión, que vas a ver personas durante solo un día, que no vas a poder explicarles nada, que van con un mindset súper cerrado, no te vendas a ti mismo, no te pongas ahí, venga, te pongo aquí la coraza para que me fusiles, ¿no? Pero si estás en un contexto donde puedes trabajarlo, donde puedes elevar el nivel de conciencia de las personas con las que trabajas, etcétera, etcétera, yo siempre voy a apostar por ser auténtico y genuino. Perfecto. Oye, Albert, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos? Bien, para mí sí o sí, si la persona está en fase de escalado, yo creo que tiene que tener un apoyo, sobre todo en la gente de mayor um, C-level, founders, CEO al menos, tiene que tener alguien de apoyo, ya sea un coach o sea un mentor realmente que esté bien involucrado, alguien que pueda sostener a esa persona. Um, y voy a poner un ejemplo, ¿no? En 1960, un tenista se tenía que preocupar de qué comer, dónde entrenar, cómo entrenar, qué raqueta comprarse y dónde la comprarse, etcétera, etcétera. A día de hoy es impensable que cualquier atleta de élite haga las cosas solo, por su lado. Si estamos hablando de una élite, a nivel olímpico, etcétera, ¿no? O alguien que va en esa dirección, aunque no esté, pero va en esa dirección. Nosotros vemos que en el ecosistema startup es exactamente lo mismo. Estamos hablando de founders, estamos hablando de ejecutivos, que normalmente además son jóvenes, que están expuestos a un nivel de competitividad, de incertidumbre, de velocidad y rapidez del mercado, de presión de los inversores, que sitúan a ese ejecutivo en un contexto de alto rendimiento. Entonces, para mí es evidente que si estás jugando en la élite, entrenes como en la élite. Entonces, para mí ese sería el primer sí. Tener un coach bueno, ejecutivo, no un animador, o un mentor o entorno muy de confianza que te permita elevarte. Segundo punto, en relación a la soledad del CEO, y va un poco de la mano también con la parte del coach. Eh, Cada vez me doy cuenta de que la soledad del CEO también es porque se comparte poco con los socios. Si a tus socios les falta nivel de conciencia, si a tus socios te falta confianza con ellos a nivel de producto, de resultados, de cómo están liderando, de cómo están haciendo lo que sea,
faltan conversaciones difíciles ahí, falta autenticidad, falta genuinidad. Em, Escalar una empresa es difícil y se escala lo bueno y lo malo, siempre. Es decir, no solo se escalan las ventas. Eh, entonces, para mí es muy relevante que todas aquellas espinas, todas aquellas cosas que haya dentro con tus socios, eso es vital. Hacia abajo es muy importante, pero con tus socios, que son las personas de máxima confianza, sí o sí tenéis que ser un equipo de alto rendimiento ahí. Por tanto, ese sería otro sí. Em, y otro sí sería el equilibrio entre las áreas de tu compañía. Es decir, em, no vale tener un departamento de ventas de 200 personas y un departamento de producto de una persona. Y lo he puesto visualmente en número de personas, pero lo que vengo a referir es, por supuesto, que hay áreas que tienen más personas que otras, 100%. Pero cuando escalas, si tú sobredimensionas áreas que van muy bien, porque además normalmente ese líder tira mucho, es muy bueno, y otras áreas donde ese líder a lo mejor no está tirando tanto, y sigues escalando, va a haber algún momento en el que el sistema se va a quebrar. Y eso se llama, el concepto es premature scaling, ¿no? Entonces estás escalando de forma prematura porque no has preparado todo el sistema. Si las operaciones no están preparadas, por mucho que escales ventas y te vaya muy bien a nivel numérico, en algún momento vas a tener crisis de reputación, en algún momento tu sistema se va a resentir. Con lo cual, para mí es un sí tener muy en cuenta cómo estás escalando tu compañía en el 360 de las dimensiones que parece obvio y evidente. Dices, jolín, Albert, podrías haber dicho algo más con más sentido común, ¿no? O sea, algo, perdón, como que no fuera tan de sentido común, algo más elaborado, pero de verdad, que aunque parece obvio, eh, así de veces que lo veo. Esos serían los síes. Los noes. Eh, para mí un no seguro es ser otra persona que no eres. Es decir, lo que hemos hablado antes, ¿no? Puede ser que haya momentos donde tú decides mantener la máscara, mantener la armadura, y puede estar muy justificado, como el ejemplo que he puesto antes, de personas que vas a ver solo un día, no van a entenderte, y es una exposición que puede no tener sentido. Puede, habría que verlo también. Pero si al final tú tienes tu propia compañía y tú no eres tú, ¿qué sentido tiene esto? Si muchas veces las personas también emprenden porque quieren ser sus propios jefes y ser ellos mismos y hacer las cosas a su propia manera. Entonces, si estás haciendo las cosas como quiere el inversor, si estás haciendo las cosas como crees que la gente no te va a juzgar, estás siendo todo el mundo menos quien tú eres. Em, Otro no sería ocultar las cagadas. Es decir, creo que cuando alguien reconoce sus errores, permite que los demás puedan reconocer sus errores. Y para mí va de la mano también de muchas veces se da permiso para arriesgarse a los empleados, a los colaboradores, pero no se da permiso para fallar. Y creo que esa es la clave. Es muy diferente dar permiso para arriesgarse que dar permiso para fallar. Porque entonces la persona tiene la confianza de poder arriesgarse. Y si falla, aprenderemos todos. Y eso genera una cultura de prueba-error, ¿no? De seguir avanzando en esa dirección, sobre todo de innovación y de que las personas puedan también conectar con sus motivaciones, con sus intereses personales también a la hora de innovar. Y el último no para mí sería eh, desconectarse completamente del propósito de, de un impacto, de algo que aquello que estás haciendo valga la pena. Es decir, mirar solo el dinero, o sea, que el fin completamente sea hacerme rico, creo que eso no es sostenible a largo plazo en general, ¿no? Y para mí hay una imagen que es muy fácil y es que si tú conectas contigo mismo con tu 90 cumpleaños, ¿no? Con aquello que tú has dejado encima de la mesa, después de cuando ya has hecho toda tu vida, ¿de qué te vas a sentir orgulloso? Y si tú has generado una empresa donde personas te han odiado, donde a nivel de clientes, a nivel de empleados, o sea, si todo esto para ti vale la pena por haberte hecho rico, ok, ¿no? Pero creo que se puede, o sea, estoy convencidísimo de que te puedes hacer rico, o sea, por consecuencia, ¿no? Por equilibrio de la propia vida, de que si haces las cosas bien, por supuestísimo que eso te va a llegar, pero a lo mejor, ¿qué pasa si tardas un año más y lo has logrado haciendo las cosas bien, ¿no?
Entonces, para mí un no sería hacer las cosas puramente por un interés personal, solo buscando tu fin, tu propio fin. Perfecto. Oye, Albert, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, a lo mejor contratarlos porque tienen el bendito problema que ya es un scale-up o lo que sea, eh, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Bien, bueno, tenemos un Instagram que es waveup, waveup.co, co. Tenemos un Instagram, tenemos LinkedIn, por supuesto, que es waveup. Y luego pueden nuestra página web también, que acabamos de hacer rebranding y está toda nueva, así que yo creo que les va a encantar. Entonces, simplemente eso, que se dirijan a nuestra web, hay un formulario chulo de contacta. Nos pueden buscar también a mí y a mi socia Laura en LinkedIn, o sea, que se sientan libres, 100%. Perfecto. Oye, Albert, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.